Líneas de transmisión. Es la parte 2 del capítulo de comunicaciones. Aquí tenemos un par de fotos en el cual podemos apreciar líneas de transmisión. O sea, línea de transmisión no es una palabra o frase que se use solo en comunicaciones o en electrónica. También lo usan la gente de ingeniería eléctrica para describir una transmisión de potencia a lo largo de líneas de alta tensión. Aquí tenemos, más abajo, en la otra foto, tenemos distintos tipos de cable coaxiles. El del medio es un cable coaxil, evidentemente más grueso, por lo tanto de mayor potencia que un cable coaxil delgado. En esta fotografía, el cable más grueso podemos apreciar también que tiene un blindaje de mayor espesor y de cobre relleno continuo. No tiene un blindaje como lo que se pueden apreciar en cables coaxiles económicos, que son mallas de cobre trenzadas. Estas mallas de cobre trenzadas pueden ser más abiertas de manera de economizar cobre, pero también tenemos menos calidad en cuanto al cable coaxil. La espuma de poliuretano nos permite una mayor velocidad de propagación de nuestras señales eléctricas, ya que si fuera aire, nuestra velocidad de propagación sería 300 km por segundo. Al poner un dieléctrico de otro material, la velocidad de propagación baja. Por supuesto, nuestro objetivo es que se parezca lo más posible al aire. Entonces, la espuma de poliuretano es un material que tiene muchos intersticios de aire. Si bien no se logra una velocidad de propagación de 300.000 km por segundo, sí logramos una velocidad de propagación del 82% de ese valor. O sea, a los 300.000 lo multiplicamos por 0,82, que va a ser nuestra velocidad de propagación de la onda dentro de este tipo de cable coaxil. El blindaje nos indica también la potencia que va a manejar. Por ejemplo, estos dos son de cobre, pero son de menor diámetro. Estos dos son de aluminio. Parece cobre, pero en realidad es aluminio. El aluminio es de menor calidad frente al cobre. Entonces podemos decir que si hablamos de calidades, podemos bajar. Esta le damos 10, 8, 7, 6 y 5 en cuanto a calidades de cables coaxiles. Tenemos líneas. ¿Por qué nos interesa explicarle a ustedes los de computación que existen líneas balanceadas y existen líneas desbalanceadas? La que acabamos de ver en los cables coaxiles son líneas desbalanceadas, porque tiene un conductor central por donde viaja la energía y tiene un blindaje que normalmente va conectado a tierra. En las líneas balanceadas, veamos aquí, no tenemos ningún cable conectado o referido a tierra. Son líneas balanceadas que no tienen ninguna referencia respecto de tierra. Estos son lo que ustedes conocen como cables UTP. Los cables UTP llevan dos conductores que están flotantes respecto de tierra. Esa era la palabra que quería encontrar hace rato y no me salía. Flotantes. Estas dos líneas, esos dos hilos, están flotantes respecto de tierra. Este es el blindaje que envuelve a los dos conductores en las líneas UTP. Y esto es lo que tenemos nosotros en los extremos, los puertos LAN. En la computadora, cuando ustedes se encuentran con un puerto LAN, si tuvieran una forma, unos ojos, ¿cómo sería? Unos ojos capaces de ver dentro de las carcasas, verían un transformador en cada extremo. ¿Por qué?
En los extremos, de aquí para dentro de la computadora y de aquí para dentro del otro dispositivo extremo, toda la electrónica o lógica TTL están referidos a tierra. O sea, aquí tendríamos un amplificador que está referido a tierra. Esto está referido a tierra. Y un transformador, hoy por hoy, es el único dispositivo que nos permite pasar de desbalanceado a balanceado. Las líneas balanceadas son menos propensas al ruido. Tienen un rechazo natural del ruido. Eso es una línea balanceada. Estos son los cables UTP y estos son los extremos de los dispositivos que ustedes utilizan en computación. Por eso nos interesaba que conozcan el tema de la línea balanceada, que es una línea de transmisión que hoy en día se utiliza para mucho en computación. Pero ¿de dónde nace esto? Esto tiene muchos años. Tiene los años de las comunicaciones electrónicas, fines de 1870, porque no había forma de fabricar cables coaxiales, tampoco existía la idea. Pero estas líneas balanceadas, como podemos ver aquí, se hacían con alambre o conductores metálicos, separadores o espaciadores que eran de madera tratada para evitar que la intemperie los deteriore. Estos manejaban grandes potencias, se usaban en las emisoras de AM, y este lado iba la antena y de este lado iba el transmisor. Son líneas de transmisión de muy bajas pérdidas. Los que ustedes pueden haber conocido son esta línea de transmisión de 300 ohm o línea chata que le decían también, de dieléctrico sólido. Las antenas tenían salida balanceada, el televisor tenía una entrada balanceada y estos cables eran muy económicos. Hoy en día se usa cable coaxial. Aquí podemos ver la entrada del primer elemento sintonizado del receptor de TV. Esto estaba referido a tierra, pero esta entrada, que era de 300 ohm, o link que le llaman, iban conectada a la línea balanceada del televisor, esa línea de 300 ohm. Y ahora llegamos a lo que a ustedes les interesa. Tenemos aquí un par trenzado que se llama. Esto es la parte interna de los cables UTP. Y después llevan un blindaje. La distancia que hay entre estos nodos es lo que nos da la frecuencia de transmisión de los datos. Por supuesto, no solo la separación que hay del trenzado, sino la calidad de los aislantes que se usan. Y por supuesto esto va con un blindaje. Y esos son los famosos cables UTP, líneas balanceadas. Y las líneas desbalanceadas, o cable coaxial, aquí lo podemos ver. Este elemento, que se le conoce como el vivo, porque es el que lleva básicamente el dato, y el otro, que vendría a ser la malla, que es el retorno de la señal. Todo esto es un cable coaxial, es una línea desbalanceada. Estos son líneas de transmisión de conductores concéntricos, que es lo que más se utiliza en comunicaciones electrónicas de radiofrecuencia. Aquí tenemos un cable coaxial que tiene separadores, ¿no? Anillo espaciador también que le dicen. Esto tiene un dieléctrico central de aire, que es lo que más se asemeja y que lo que más nos permite enviar la señal de radiofrecuencia a la máxima velocidad posible, 300.000 metros por segundo. Este, que es un aislante no conductor o dieléctrico, también puede ser de distintos materiales. Y aquí tenemos la misma foto que hemos visto al principio, y ya hemos comentado que la potencia
que maneja, y la atenuación, porque ese es otro elemento que no lo hemos mencionado hasta ahora. Nosotros tenemos una propiedad de los cables coaxiales, es la atenuación. Este es un cable coaxil. Nosotros ponemos una señal de un determinado valor aquí a la entrada, y después de una determinada distancia vamos a tener una señal más pequeña. Eso se llama atenuación. La atenuación también depende de la calidad del cable coaxil. Un conductor, por ejemplo, como este con núcleo de aire, va a tener menos atenuación que un conductor como este que tiene algún tipo de dieléctrico. Este va a perder más señal que este, y eso es muy importante si lo vemos desde el punto de la potencia. Imagínense un cable coaxil que le ponemos 1000 vatios en un extremo y en el otro va a la antena que está a 100 metros de distancia y perdemos 3 decibeles, por ejemplo. Resulta que hemos puesto 100 vatios y en el otro extremo tenemos 50 vatios. Hemos perdido la mitad de la potencia en calor a lo largo del cable coaxil. En cambio, un conductor que tiene un núcleo o un dieléctrico de aire va a perder muchísimo menos. No digo un 10%, pero en ese orden va a andar. Bueno, entonces, en esa gama de cables coaxiles, de dieléctrico de aire hasta dieléctricos de distintos tipos de espumas, tenemos pérdidas que hay que tratar de minimizar. Esto también es importante en los receptores. No se olviden que a la antena de un receptor le pueden llegar unos cuantos microvoltios. Imagínense si tenemos muchas pérdidas en el cable coaxil, cuánto verdaderamente nos va a llegar al receptor. Entonces tenemos que minimizar todas esas pérdidas en las líneas de transmisión. Lo mismo pasa en los sistemas eléctricos. En los sistemas eléctricos, las pérdidas son función de la cantidad de corriente que circula por el cable. Por eso es que cada vez subimos la tensión de trabajo, a tal punto que hoy en día ustedes habrán escuchado que tenemos líneas de 250.000, de 500.000 voltios. Mayor tensión, menor frecuencia, menor corriente para la misma potencia. Entonces nos conviene tener en cuenta estas situaciones. Bueno, algo a título de comentario, ya que no tiene alcance el curso para hacer un análisis de estas cosas, pero este es el circuito equivalente de una línea de transmisión. Tiene resistencias, tiene inductancias, tiene capacitancias, etc. Todos estos elementos contribuyen a las pérdidas en las líneas de transmisión. Lo ideal sería que cada uno de estas L y R sean cero, y estos sean infinitos, de manera que no haya ningún elemento en el cual nosotros tengamos esas pérdidas. Características de una línea. La característica de una línea de transmisión es la impedancia, la constante de propagación, las potencias versus la frecuencia, y ahora le vamos a agregar la atenuación. La atenuación se especifica a distintas frecuencias. La atenuación se especifica a distintas frecuencias. Entonces van a encontrar tablas que le dan todos estos valores. Y cuando hacen un cálculo de enlace, es importante que ustedes observen estos valores. La impedancia característica de una línea depende de su construcción física, de su forma física. Aquí podemos ver unos dibujos de los dos tipos de línea de transmisión que hemos hablado.
Una es la de líneas abiertas. Aquí tenemos la fórmula que nos describe cuál es la impedancia. Y esto calza justo para los cables UTP. ¿Cuál es la impedancia de un cable UTP? Normalmente en el orden de los 600 ohms. Esa es la impedancia de un cable UTP. Es normalmente alta frente a un cable coaxil, que vemos aquí va más abajo, donde el factor epsilon es del dieléctrico. Ese colabora o no en la impedancia del cable coaxil. Si fuera aire, esto sería 1. Bueno, ya hemos hablado de las impedancias características de distintos cables coaxiles. Normalmente son 50 ohms. 50 ohms es el valor que se usa en nuestras líneas de transmisión. La impedancia de entrada en una línea infinitamente larga en radiofrecuencia es resistiva e igual a Z0. Sí, debiera ser así, pero esos valores cambian también si cambia nuestra carga. Las ondas electromagnéticas viajan a lo largo de la línea sin reflejarse. A una línea así se la llama no resonante. Eso es cierto, pero en el término anterior quiero aclararles una cosa. Dice la impedancia es constante. Eso es así siempre y cuando la línea esté construida o el cable coaxil esté construida con todas las reglas del buen arte. Que tenga un diámetro constante, que el conductor central también tenga un diámetro constante, que la espuma de poliuretano o lo que sea que usen de dieléctrico sea constante a lo largo de la línea. O sea, todo tiene que ver con la calidad de la fabricación de esta línea de transmisión. Entonces, si es así, podríamos decir que la línea es resistiva e igual a Z0. Ahora, las ondas eléctricas viajan a través de la línea sin reflejarse. Sí, siempre y cuando, como hemos dicho anteriormente, mecánicamente esté bien construida. Ahora, si tenemos una línea que en vez de ser así bien derechita, tiene variaciones en cuanto a la parte constructiva de la malla, por lo tanto varía el dieléctrico, aunque el conductor central sea uniforme, aquí vamos a tener una onda reflejada. La onda viene y parte de esa señal se refleja debido a esta deformación. Es como el agua, como lo que han estudiado ustedes en física. Bernoulli creo que era. La relación entre tensión y corriente en cualquier punto es igual a Z0. La corriente y la tensión incidente en cualquier punto a lo largo de esta línea se encuentran en fase. Las pérdidas de la línea no resonante son mínimas por unidad de longitud. Bueno, Z de entrada igual a Z de salida, no hay ondas reflejadas, etc. ¿Qué es una onda reflejada? Ustedes recuerdan el teorema de máxima transferencia de energía. Si la resistencia de la línea es igual a la resistencia de la carga, Z0 y Z de carga, toda la energía transferida, Z de entrada, se disipará en calor en la carga. Pero si la impedancia de carga, por ejemplo, que es lo más común, es distinta de la impedancia de la línea, va a haber una reflexión. Potencia directa, calor y algo de potencia reflejada, si Z0 es distinto de Z de carga. Esta potencia se llama reflejada y genera unas ondas que son estacionarias. Esta onda que viene con la onda de vuelta, con la onda de choque. Esto termina en la carga disipándose en calor, produciendo problemas en la electrónica de los elementos que generan la señal.
¿Mm? Y eso se llama, esta vendría a ser potencia reflejada u onda reflejada. Hay una constante que se llama constante de propagación, que va a depender, como ya hemos dicho, del dieléctrico. Esta constante de propagación es la que nos da el valor de propagación de la onda en ese cable coaxil. Esto es muy importante cuando uno hace con las líneas de transmisión, hace divisores de potencia, por ejemplo. Entonces ahí el valor es importante. En el caso nuestro de cálculos de enlace, no va a ser un elemento que lo requiramos como urgente, o que nos haga falta. Las pérdidas en la línea de transmisión. Las pérdidas son por calentamiento y efecto skin o efecto piel. La radiofrecuencia, la muy alta frecuencia, tiende a viajar por la parte externa de los conductores y eso genera un calor por un efecto de exceso de corriente en esta zona. Hay pérdidas por radiación. ¿Cómo podemos evitar las pérdidas por radiación? El blindaje. El blindaje tiene que ser de muy buena calidad. Como habíamos dicho anteriormente, si el blindaje del cable coaxil tiene una malla y esa malla no es muy cerrada o sólida, entonces va a haber pérdidas por radiación. Pérdida por calentamiento del dieléctrico. La pérdida por calentamiento del dieléctrico está en las especificaciones del cable coaxil. Un cable coaxil que está especificado para 100 vatios y uno le pone 150 vatios, el calentamiento va a ocurrir también en el dieléctrico. Pérdida por acoplamiento. En este caso, en el caso del cable coaxil, no va a haber pérdida de acoplamiento prácticamente porque el cable coaxil está blindado y por más que yo le ponga un acoplamiento, o sea, otro hilo en paralelo, no va a ocurrir. Sí puede ocurrir en los pares trenzados. Ahí puede haber pérdida por acoplamiento. Y bueno, pérdida por corona, descargas luminosas. Dentro de los cables coaxiles prácticamente no existe este efecto. Así que pasemos. Pérdidas en cables coaxiles. Aquí van. Este es un gráfico que me gusta. Esta es frecuencia. Y este es la atenuación. Habíamos hablado en algún momento de la atenuación. Y todo está expresado en dB por metro. A 1 GHz tenemos en un determinado cable coaxil 2,5 dB cada 100 metros. Aquí está mal. dB cada 100. En realidad las especificaciones vienen en dB cada 100 metros. Esto es lo que ustedes van a encontrar. Un cable coaxil, por ejemplo, RG213, a ver, RG213, tiene una pérdida a 100 MHz, estaríamos por acá, en realidad por aquí. Esto es para cables de mejor calidad. Un cable coaxil, un RG213, tiene una pérdida de 3 dB cada 100 metros. Este se ve que es un cable de muy buena calidad. Pero un RG213 que ustedes pueden buscar tiene una pérdida a 100 MHz de 3 dB. O sea que tendríamos 3 dB. Tenemos 100 metros de cable. Tenemos aquí un transmisor de FM a 100 MHz
tenemos, y ponemos 100 vatios aquí, a los 100 metros de cable coaxil, aquí tenemos nuestra antena, van a llegar a este punto 50 vatios menos, o sea, 50 vatios. Eso es lo que nos hace las pérdidas en los cables coaxiales, perder potencia. Y perder potencia significa dinero. ¿Qué es preferible? Tener nuestros 100 vatios, tener un cable coaxil rígido de muy buena calidad, y en vez de 70 nos estarán llegando 80 vatios. Los vatios son caros. Propagación de la onda electromagnética en la línea de transmisión. Bueno, aquí tenemos distintos factores de velocidad para distintas cosas usadas como dieléctrico. El aire, fíjense, está prácticamente 1. Los más comunes, el polietileno, 0,66 de la velocidad, la velocidad de propagación. Espuma de teflón es uno de los mejores. ¿Dónde está la espuma de poliuretano? Pero la espuma de poliuretano también está en el orden de los 0,82, 0,81. Espiral de teflón 0,81. Espuma de teflón 0,82. Estos son cables coaxiles normales que nos dan muy buena velocidad de propagación. La constante dieléctrica, el vacío es 1, el aire, el teflón es 2, el papel, la mica, el vidrio, etc. Veamos aquí. Aquí tenemos el RG213 de una marca determinada, atenuación en dB 45. 45 dB, ¿a qué frecuencia será esto? Debe ser a varios gigahertz, pero aquí nosotros podríamos poner 3 dB a 100 MHz. Esa es la especificación de este cable. Aquí nos está diciendo a qué frecuencia. Un cable Selfex de medio pulgada, 11,8, que 11,8 dB cada 100 metros a la frecuencia de 100 MHz, por ejemplo, o 1 GHz. Este debe ser 11,8 dB a 1 GHz. Selflex de 7 octavos, 7 octavos, un cable de este tamaño, 7 octavos de pulgada, marca KMP, una muy buena marca, 6,9 dB a 1 GHz. Fíjense, ha cambiado, y solamente la construcción de estos dos cables es la misma, pero cambia el diámetro externo. Y aquí tenemos otros cables. Cables coaxil. Volvemos a nuestro, fíjense, estos son cables de muy buena calidad. Sobre todo, este cable coaxil tiene una malla, pero por abajo tiene otra malla de aluminio. Una malla de cobre y una malla de aluminio. Lo mismo estos. El cobre es caro, el aluminio es barato, y de esta manera se logra, al tener malla, es un cable más flexible y se logra un mejor blindaje. Y aquí finalmente terminamos con esta parte del capítulo viendo unas curvas de cables coaxil. dB cada 100 pies y las distintas frecuencias y los distintos cables. El color indica
el tipo de cable. Y aquí vemos atenuación, manejo de potencia y ROE garantizada, o sea, onda estacionaria garantizada. Con esto terminamos la parte de líneas de transmisión. Gracias.